Listo, aquí estamos ya en línea en nuestro primer webinar del año de Encuentra. Le damos la bienvenida a una persona muy querida, muy especial, que es José Carles. Aquí tengo el currículum de José, pues es abogado y administrador de empresas de la Universidad Pontificia Comillas, tiene un máster executive en Derecho Empresarial y Centro de Estudios Garrigues, realizó el programa de especialización de administración concursal y se convirtió en el primer español con la distinción de Insol Fellow. Pues, Carles José, aquí estoy, es que no veo, qué pena, me tengo que quitarme los gafas. Perdón, un segundo. Trabajó en banca de inversión y desde el año 2011 fundó el Buffet Carles Cuesta Abogados y Economistas, que es uno de los 100 mejores buffets de abogados en reestructuraciones a nivel mundial. No, el mejor, de los mejores buffets de abogados del mundo, y se ha especializado en recuperaciones y transformaciones empresariales cross-border, concurso de acreedores e insolvencia transnacional. Tiene una gran experiencia a nivel internacional en reestructuraciones transfronterizas. Se convirtió en el primer americano reconocido como Emerging Leader in Insolvency Practice por IBI, por el American Bankruptcy Institute, y fue incluido entre las 15 Rising Stars a nivel mundial del International Insolvency Institute como Next Gen 2020. Pues yo con José comparto en diferentes grupos académicos, en la III, en INSOL. Además, como les digo, de ser una persona muy querida, muy amable, como diríamos acá en Colombia. Y es un gusto, ha sido profesor invitado en mis clases en los Andes, en insolvencia, y también todos han quedado muy contentos y satisfechos. Es un gusto tenerte acá, un honor, la verdad. Y estamos convencidos de que vamos a aprender un montón, no solo de derecho concursal español, sino también de tu experiencia en asuntos de insolvencia transfronteriza. Colombia ha tenido algunos amagues con España en temas de insolvencia transfronteriza, de reconocer procesos acá en Colombia que han estado en España, pero obviamente España, siendo de la Unión Europea y siendo país del primer mundo, pues obviamente tiene muchísimos más casos que nosotros. Entonces, nuevamente bienvenido y es un gusto. Bueno, pues un gusto estar aquí con vosotros. Aquí en España son las 11:15 de la noche, así que en Perdón. cierto modo hoy sustituís a mi sofá y a mi Netflix, así que estoy mucho mejor acompañado que de forma habitual. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias, Diana, por la presentación tan generosa, como siempre. En el fondo, de lo que dice Diana, pues bueno, pues ya la conocéis todos, así que ella es muy generosa y en el fondo es una persona pues bastante normal. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y un poquito como tenía estructurado la charla, que por favor, si en cualquier momento me queréis interrumpir, tal vez se hace de hecho mucho más divertido, mucho más dinámico. Si en algún momento queréis hacer alguna pregunta, la vais haciendo. Pero un poco los temas que tenía pensado tratar, decía al principio Diana, era el casos que ha habido que se han reconocido procedimientos españoles en Colombia. A mí me gustaría un poquito hablar un poco del revés, es decir, cómo funciona en España el reconocimiento de procedimientos extranjeros con esa especialidad, que es verdad que hay un régimen muy especial en la Unión Europea, porque tenemos, os avanzo, un reconocimiento automático que es distinto de otros países. Algunos de ellos pueden estar bastante cerca culturalmente, incluso físicamente, de España, como puede ser el Reino Unido, es decir, que hasta hace nada era Unión Europea y iba por el régimen europeo, y que desde el Brexit, por ejemplo, ya no lo es. Y luego tenía pensado continuar hablando de algunas novedades más a nivel europeo, un poco tal vez más desde la perspectiva española, pero que es verdad que es novedades a nivel europeo, que es el desarrollo de los planes de reestructuración, que es un básicamente avance que lo está viendo en todo el mundo, pero que lo ha habido muy fuerte en Europa y yo creo que en España hemos hecho muy bien
implementando una directiva europea de marcos de reestructuración temprana y de ahí los planes de reestructuración, que además ha sido un poco un camino hacia Estados Unidos, es decir, que nos hemos americanizado un poquito, por ejemplo, introduciendo clases de acreedores, que es algo que en España no existía un cierto tipo de concepto de clases de acreedores, pero no era para de verdad hacer un plan con distintas clases como lo entendemos ahora. Y luego yo creo que Diana sabe mi tema favorito y en el que yo de verdad creo más, porque es el que creo que va a ayudar a salvar, digamos, más empresas, es la venta de unidad productiva en situación concursal, lo que llaman pre-pack o pre-packaged sales. En España tenemos dos formas distintas de hacerlo, digamos, una lo llaman venta acelerada y otra lo llaman pre-pack tal cual, en función un poco de unas características, pero supone ir adelantando el momento de venta del negocio, que antes en los procedimientos, digamos, hace tal vez 10 años teníamos que esperar pues casi al final, y es verdad que las empresas en estas situaciones de insolvencia y con todo un procedimiento concursal, que por mucho, Diana, que dices que España somos el primer mundo, pero son procedimientos complicados, arduos, que desgastan, yo creo que en cualquier sitio del mundo, pues lo que se ha intentado hacer es, en vez de dejar esa venta para el final, que ya el negocio llega muy debilitado y muy estropeado, pues ¿por qué no lo hacemos justo al principio? Hacemos un paquetito y sacamos el negocio sano de la empresa insana. Esto normalmente llama bastante la atención en otros países porque claro, sacas el negocio pero no sacas la deuda o solo sacas parte de la deuda. Entonces, ahí la gracia. Y eso ya no es solo una novedad, aunque es verdad que es de las veces que puedo estar orgulloso como español de que en España hemos sido de los más pioneros, pero está habiendo una tendencia a la armonización de derecho europeo. Hay una propuesta de hecho de directiva y el tema de los prepacks, si lo analizamos como está en la propuesta de directiva, que es una mera propuesta, luego habrá que ver cómo se adopta, pero es muy parecido. Yo creo que está, de hecho, admirado al sistema español y lo ha copiado con un par de cambios que, de hecho, podrían ser incluso hasta mejoras para el sistema español. Entonces, por recapitular, ver un poco lo que es el exequatur, cómo funciona en España, de procedimientos extranjeros, continuar con los planes de reestructuración y un poco el marco de lo que es el preconcurso. Y tercero, siempre dejo para el final lo mejor, que además aquí ya serán las 12 seguramente cuando empecemos a tratarlo, y así como es un tema que a mí me encanta, pues os garantizo que sigo despierto. No sé Entonces, si... todo tuyo el auditorio, necesitas que te haga coanfitrión para compartir pantalla o algo. No voy a, Ah, yo voy a bueno, hablar, por eso os perfecto. digo que lo que queráis interrumpidme y luego si alguien quiere un poco más de información o alguna cosa, yo siempre a vuestra disposición para o haceros llegar alguna presentación de algún punto concreto o responder alguna duda por email sin problema, ¿vale? O sea que eso, vamos, tiene Diana mis datos, los que queráis, pues sin problema me escribís después. Y por favor, de verdad, lo que queráis, vamos, Diana, tú o cualquiera, Gusto. me vais interrumpiendo. Claro que sí. Bueno, todo Pues tuyo. en relación con el primer tema, que es el exequatur, el reconocimiento de procedimientos extranjeros, al final tenemos que pensar que en un mundo cada vez más global, pues los negocios que antes eran más locales, pues con una legislación nacional servía, pero es verdad que los negocios han ido siendo cada vez más internacionales, cada vez más interconectados. Entonces, al final, las empresas tienen activos en otros sitios. Pensemos que incluso las filiales, en el fondo habría que pensar dónde están situadas las filiales, es decir, más que las filiales, las acciones de las filiales, y entonces el mundo está muy interconectado. Entonces, para que entendáis, por ejemplo, para qué pueden hacer falta estos supuestos de reconocimiento, hace no mucho, yo creo que fue pues, más o menos un año,
vino un cliente de Sudáfrica, era una administración concursal extranjera de Sudáfrica y de un individuo sudafricano que tenía propiedades en las Islas Canarias, que las Islas Canarias están en España, tenía varias propiedades inmobiliarias. Entonces, claro, la ley sudafricana no se puede aplicar, digamos, directamente en España por temas de soberanía y jurisdicción. Con lo cual, para poder proteger, digamos, el patrimonio del concursado que está fuera de Sudáfrica, pues hace falta que España reconozca ese procedimiento de Sudáfrica, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, cuando llegó esta administración concursal, estaban bastante preocupados porque además habían hecho un cierto estudio y habían visto que estaban publicados anuncios para intentar vender las propiedades lo antes posible. Entonces, aquí en España tenemos un procedimiento de exequatur que os adelanto va a llevar más o menos por media unos 6 meses, con lo cual lamentablemente no tenemos el procedimiento de la ley modelo UNCITRAL y las respuestas tal vez de otros países como Estados Unidos o Australia o digamos que dan un reconocimiento en cuestión casi de horas o de días, pues lamentablemente en eso todavía tenemos un camino por recorrer, pero tenemos un procedimiento pues bastante bueno, bastante coherente y bastante garantista también. Es verdad que aunque no tenemos esa rapidez, estos procedimientos de reconocimiento, claro, pensado un poco en el ejemplo que yo os ponía de todas estas propiedades que además iban a vender, pueden ir acompañados de solicitudes de medidas cautelares, porque claro, si tú lo que quieres es proteger esos bienes y no te lo reconoce en el procedimiento de Sudáfrica y por tanto también el cargo del administrador concursal de Sudáfrica y por tanto también el hecho de que, pues como pasa en un concurso español, en el registro de la propiedad conste, oye, este señor está en concurso según una resolución sudafricana que ha sido objeto de exequatur y por tanto sus bienes no se pueden disponer. Claro, si tardamos 6 meses, pues claramente esos bienes se venden, con lo cual suelen ir acompañados todos estos procedimientos, como imaginaréis, de medidas cautelares, ¿vale? Entonces, en cierto modo, las medidas cautelares, incluso en España, se pueden pedir inaudita parte, sin audiencia del demandado. Tiene que haber una especialidad o una especial urgencia, un especial peligro, es como un periculum in mora extra para que las den inaudita parte, pero por ejemplo, en el caso que yo os estaba diciendo de las Islas Canarias, como aportamos toda esta prueba de que se estaba intentando en portales inmobiliarios, creo que además cada propiedad salía imaginándose en 5 o 6 portales inmobiliarios distintos y además como a precios bastante baratos, pudimos acreditar ante el juzgado sin necesidad siquiera de vista que hacía falta adoptar esa medida cautelar rapidísimo y la adoptaron en cuestión, eso sí, de días, sin audiencia al demandado, porque aquí pensad que si avisaban al individuo sudafricano de que se iban a vender sus propiedades, pues lo más normal es que las vendiera incluso si podía por la mitad y que el día que hubiera vista pues ya estuviera todo vendido. ¿Vale? Entonces, al final, la relevancia de todas estas cosas es que al haber bienes por todo el mundo, incluso de personas, en este caso no era ni siquiera una empresa, era una persona, pues muchas veces necesitamos que los procedimientos de insolvencia se nos reconozcan en otros sitios y en este caso pues de Sudáfrica a España. Como decía, España no adoptó la ley modelo UNCITRAL, entonces tenemos, digamos, 2 regímenes distintos diferenciados. Uno es el de la Unión Europea, que se da a gusto, porque en la Unión Europea tenemos un sistema de reconocimiento automático y además, no sé si estáis del todo familiarizados, pero bueno, en los países que sí que tienen la ley modelo UNCITRAL, hay una ley modelo que es la de insolvencia transfronteriza, que es la que determina un poco las
las reglas del reconocimiento, las medidas que puedes pedir, digamos, desde que pides el reconocimiento también del administrador concursal extranjero, el representante extranjero. Hay una serie de reglas, pero ha habido una serie de casos en el mundo de la ley modelo uncitral en los que no quedaba claro si ese régimen era solo para la primera decisión judicial, es decir, la que abría el procedimiento, o si también era aplicable a otras resoluciones que había en los procedimientos, que es lo que llaman Insolvency Related Judgments. Pues en Europa, eso lo tenemos, o en la Unión Europea, por ser más preciso, eso lo tenemos bastante claro, porque el reconocimiento automático opera no solo de lo que es la apertura del procedimiento, sino que opera también de las resoluciones de las que se consideran relacionadas con la insolvencia. Entonces, por ejemplo, pues bueno, la aprobación de un convenio de acreedores cuando hay un procedimiento de insolvencia, o lo que sería, por ejemplo, también alguna cuestión de la liquidación, o como decíamos antes, la venta de la unidad productiva. Todo eso tendría que tener reconocimiento automático en toda la Unión Europea, sin básicamente necesidad de hacer nada más que en su caso, pues bueno, pues mostrarla traducida y poco más. Es verdad que, bueno, pues para ejecutar una sentencia ya sabemos todos que luego hay que seguir unos cauces, pero bueno, para que fuera reconocida no haría falta nada más. Eso, te digo que lo que es la Unión Europea nos sitúa incluso por delante de lo que os decía al principio de Estados Unidos o de otros países en los que se puede hacer en horas, porque aquí es automático, o sea que eso es fenomenal. Ese es el régimen de la Unión Europea, que por tanto es verdad que nos han dejado el trabajo a los abogados de insolvencia en cuanto a reconocimiento más parco, porque funciona, digamos, automático, sin perjuicio de que a veces da problemas. Os contaré algún chascarrillo de algún caso que hemos tenido en el despacho. Pero bueno, eso es bastante sencillo. Es decir, un concurso de España, si yo tengo una autodeclaración de concurso hoy, si quiero hacerlo valer en Portugal mañana, en principio yo ya tengo la resolución. Con traducirla al portugués para poder hacerla valer, pues me tendría que valer. Eso sí, volvemos al caso de Sudáfrica, un caso que tuvimos también por ejemplo, la República de Corea. Pues cómo hacemos para en España, o qué se requiere en España para lograr ese exequatur. Pues bueno, al final, para que aplique, digamos, todo este régimen, tienen que ser decisiones que, o sea, primero hay que obtener el exequatur de la decisión inicial, es decir, la que abre el procedimiento de insolvencia. Esto es importante porque hay a veces procedimientos en algunos países, como sabemos todos, el Scheme of Arrangement en el Reino Unido, en el fondo no es un procedimiento de insolvencia, es como un arma de reestructuración y es muy potente, pero no se considera un procedimiento de insolvencia, ni siquiera está en un código de insolvencia, está en el básicamente código mercantil. Con lo cual, pues bueno, habría que ir viendo país a país qué procedimientos sí serían objeto de reconocimiento así y cuáles no. Pero tienen que ser procedimientos de insolvencia y que vayan orientados o a llegar a un convenio con los acreedores básicamente, o a una liquidación, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante aquí? Nosotros en España requerimos, para aprobar derecho extranjero, esto ya no es derecho concursal, es litigación civil, exigimos, o los jueces exigen, un informe de 2 jurisconsultos, los abogados extranjeros, un poco pues, hablando de su derecho. Entonces, yo siempre miro cuando voy a hacer un exequatur cuáles son los requisitos para el exequatur, y entonces le pido en ese informe al abogado extranjero que me lo pruebe. Pues en este caso, si imaginar que fuera de Colombia, pues yo o si estuviera trabajando con vosotros para reconocer un procedimiento de Colombia en España, os diría, oye, me tienes que explicar por qué el procedimiento es un procedimiento de insolvencia,
y por qué va orientado o a una liquidación o a un convenio. Y oye, si podéis hacer referencia a artículos de vuestra ley de insolvencias, pues mucho mejor. Y mira, en el caso de Colombia encima no nos haría falta ni traducción, o sea que todavía mucho más rápido y más sencillo. Esa decisión tiene que cumplir también una serie de requisitos. Por ejemplo, os podéis imaginar pues algunos de garantía del procedimiento que se haya dictado, digamos, habiendo sido notificada o en su caso, pues en casos de concursos necesarios, pues habiendo sido emplazado el deudor, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues todos esos requisitos que nos va diciendo la ley, habría que pedirle a vosotros que estaríais en Colombia, oye, pues escribe el por qué ese requisito se cumple. Otro de ellos es que la resolución sea definitiva, que quiere decir que no se pueda, no sea lo que sería en España, yo digo un poco objeto de recurso de reposición, es decir, que que no haya ningún recurso posible ante el mismo juzgado. No quiere decir que sea firme, que eso sería que una instancia superior la pudiera dar la vuelta, ¿vale? Entonces lo mismo, cuando le pedimos a los abogados extranjeros es, oye, por favor, hazme una referencia a por qué esa decisión, digamos, es lo que se llama definitiva, es decir, que ese mismo juez no puede decidir 5 días más tarde, pues que deja sin efecto esa resolución. También tiene bastante sentido, porque en ese caso tampoco tendría mucho sentido que un juez extranjero la estuviera reconociendo. ¿Vale? Y luego hay otra cuestión un poco de reciprocidad y es bueno que una de las cuestiones es si en ese otro país no estuvieran reconociendo decisiones de procedimientos españoles, pues en el fondo sí que podría ser una razón para que si se pide el reconocimiento la otra parte se pudiera oponer. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, oye, Diana, oye, Sandra, oye, Juliana, si me estáis preparando ese informe de experto en derecho extranjero, pues hacer una mención a que no tenéis constancia de que ningún procedimiento español haya sido, se le haya denegado el reconocimiento y de hecho si conocéis los últimos procedimientos en los que ha habido exequatur de procedimientos españoles en Colombia, pues hoy hacer mención a los casos que eso pues, nos viene fenomenal. Hay cuestiones también, bueno, pues de trato, que se garantice el trato paritario a los acreedores, etcétera, etcétera. Entonces eso, por ejemplo, ayuda mucho cuando los países que de los que pedimos reconocimiento, por ejemplo, nos pasó con Corea, con la República de Corea, que es verdad que además ahí sí que imaginaos las traducciones, porque si no, no entendíamos nada. Y ahí hay una cuestión de hablar con los jurisconsultos de fuera y haber visto que ellos sí tenían la ley modelo UNCITRAL, entonces pues todas esas referencias a que bueno, en el fondo eso está en la página web de UNCITRAL, pero bueno, que los jurisconsultos de allí hicieran mención a que, oye, pues la República de Corea ha adoptado la ley modelo UNCITRAL, que ya, digamos, per se garantiza el que hay un trato, digamos, paritario a los acreedores y que no hay una discriminación porque los acreedores sean nacionales o extranjeros. ¿Vale? Entonces, pues esos son un poquito los requisitos de lo que serían los que tiene que tener la decisión extranjera para pedir el exequatur en España. Sigue una forma de una demanda, o sea que habría que explicar, digamos, todos los hechos, que es básicamente, oye, ¿por qué hay un procedimiento extranjero? ¿Quién es el que sería el administrador concursal extranjero? ¿Por qué está legitimado para que tú actúes como abogado de ese administrador concursal extranjero, que es el que te suele pedir el reconocimiento? Como os decía, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica con las propiedades en Islas Canarias era para proteger las Islas Canarias. El caso de la República de Corea era porque era una empresa
de transporte marítimo internacional, es decir, que mandaban mercancías por buques, y como los buques iban por todos los lados, estos pidieron, yo creo que reconocimiento en todas las partes del mundo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que en ese caso también aportamos al juzgado, pues oye, aunque en el fondo cada país sigue sus reglas y sus leyes, fue el reconocimiento. Si decimos que España se tarda más, pues lo bueno es que, oye, pudimos aportar las decisiones de reconocimiento pues en varios países, que yo creo que, si no recuerdo mal, fue Estados Unidos, Australia y no sé si fue Reino Unido también. Entonces, pues oye, el hecho de que estos 3 países ya dieran el reconocimiento, pues ponía a un juez español como una situación mucho más tranquila de decir, bueno, como no soy el primero y en estas jurisdicciones pues son garantistas, pues ya cumplimos con los requisitos. Empezamos entonces con la demanda. En la demanda de exequatur sí que se tiene que notificar al extranjero. Digamos, esto en algunos casos es complicado, porque nosotros, por ejemplo, en el caso del ciudadano sudafricano, era un procedimiento que no había sido iniciado por el mismo deudor, sino que había sido abierto, digamos, a instancias de acreedores. Y entonces teníamos un contrario, porque claro, si es un concurso voluntario y el administrador concursal te contrata, pues en el fondo no tienes a nadie que se vaya a oponer, pero claro, en procedimientos en los que la otra parte no quiere que se reconozca, pues tenemos un pequeño problema de notificación y lo mismo de tiempos. En este caso, lo que hicimos es pedir que la notificación, en vez de hacerla al juzgado, que si no hay que pedir comisiones rogatorias, y es que podríamos tardar entonces siglos. En España existe la posibilidad de encargar la notificación al propio procurador. En España en los procedimientos judiciales hay 2 figuras. La representación procesal del cliente la lleva el que llaman el procurador, y la dirección letrada la llevamos los abogados, ¿vale? En otros países no entienden nada la figura del procurador, porque en el fondo son 2 profesionales que intervienen en los procedimientos judiciales, y muchas veces con extranjeros explico esto. Dicen, pero cobran 2 personas ¿qué hacen de diferente y por qué no lo hace uno solo? Bueno, pues la ley obliga al tener las dos figuras. El procurador es el que recibe también las notificaciones, claro, porque al ser la representación procesal es como si fuera el cliente, es el que está en el poder, de verdad, no los abogados. Pues bueno, pedimos en este caso que fuera el procurador el que lo hiciera. Entonces, intentamos que fuera de la forma más sencilla posible. Entonces, luego el procurador le envió a la administración concursal todo con las traducciones para que se lo hiciera llegar en Sudáfrica directamente, pero claro, si teníamos que notificar desde España a Sudáfrica, también es más complicado. Entonces, el procurador se lo envió al administrador concursal, que en el fondo era nuestro cliente, en Sudáfrica, para que lo enviaran, pues lo que sería como, digamos, similar al burofax o cualquier cuestión, y oye, pues lo notificaron, nos dieron el resguardo de esa notificación y bueno, se lo dieron al procurador y preparamos un escrito para confirmar cuál era la fecha de la notificación. En este caso, por ejemplo, en el caso de Corea fue distinto, porque como es lo que os decía, ahí fue el deudor el que había instado su concurso y el propio deudor el que quería la protección de que unos acreedores terceros no pudieran ir contra sus bienes en otros sitios del mundo. Pues allí en el fondo te digo que no había nadie a quien notificar, porque que en el fondo casi era como notificarnos a nosotros mismos, pero bueno, sí que se publica de cara a que algún acreedor pudiera, digamos, decir alguna cuestión o poder oponerse, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se cumple con requisitos de publicación para que efectivamente, pues con eso, digamos, básicamente, pues a veces no sirve para nada, pero bueno, sí que se cumple con las debidas garantías.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica tuvimos oposición del deudor, que bueno, intentó decir un montón de cosas. Una curiosa que también habíamos previsto, por eso es muy importante intentar entender el procedimiento extranjero, porque claro, no todos los procedimientos funcionan igual y luego hay palabras que incluso traducidas pueden inducir a error. Entonces, el procedimiento de Sudáfrica, por cómo se llamaba, bueno, es un procedimiento provisional, porque dependía de que luego se pudiera confirmar, pero bueno, pues tal vez al año o alguna cuestión así. Lo cual no le quitaba la consideración de procedimiento de insolvencia. De hecho, eso en España lo dice, bueno, la doctrina y te digo, la sentencia, por ejemplo, que tuvimos nosotros, el exequatur, hacía referencia a que se puede otorgar el exequatur aunque el procedimiento no sea eso sea provisional. Es que en España no hay procedimientos provisionales. Entonces, claro, yo a veces cortocircuitas y ahí lo importante es pensar, bueno, si cortocircuito yo entendiéndolo, no quiero que el juez también y que si estoy, por ejemplo, que lo entienda como que si decíamos que uno de los requisitos es que la decisión sea definitiva, porque no se puede, pero claro, definitiva significa que no se puede dar la vuelta a eso con un recurso de reposición en 5 días. No significa que por la naturaleza del propio procedimiento haya un momento de confirmación en X meses y todas estas cosas. Entonces, eso le pedimos a los jurisconsultos extranjeros que lo explicasen muy bien y que concluyesen que eso no significaba que la decisión no fuera definitiva y tal. Porque si no te digo que pudiera dar lugar a un cierto error que a veces es comprensible por, te digo, por palabras o por se llamaba, creo que es provisional sequestration, si no recuerdo mal, que claro, el traductor nos lo traducía como secuestro provisional, que bueno, pues tú imagínate. Entonces, cada vez que tal, yo al traductor le pedíamos que pusiera entre paréntesis procedimiento de concurso de acreedores sudafricano. Entonces, pues bueno, era secuestro entre paréntesis, eso, procedimiento de insolvencia o procedimiento de concurso de acreedores sudafricano provisional. Y luego el traductor no tiene que explicar qué es lo de provisional o no, pero sí los jurisconsultos. Entonces, a mí me parecen procedimientos muy bonitos por dos cosas. Uno, hay una serie de requisitos que en el fondo te digo, pues bueno, no me he encontrado todavía con un país que me haya pedido un exequatur y que haya dicho que no se cumple, pero bueno, sé que habría algún país que podría no cumplirse. Y luego el tema de los plazos, pues bueno, eso es lo que tiene, que son pues esto, los 6 meses que decíamos, porque también tiene que opinar en su caso el Ministerio Fiscal y bueno, pues lo normal es que no, te digo, que no haya manifestaciones y al final siga adelante. Pero bueno, que como se tienen que cumplir una serie de notificaciones, pues eso al final pues genera unos ciertos retrasos. No sé si de esto tenéis alguna duda o sí. Yo tengo una duda, José, no he visto más manos levantadas, pero si alguien quiere preguntar. Cuando decías que en la Unión Europea es como si fuera reconocimiento automático, tú vas a Portugal habiendo traducido la orden del juez mercantil español y ¿a dónde la llevas? ¿A otro juzgado o directamente a la empresa? No, lo podrías hacer valer, es decir, que no necesitas ir a un juzgado para que te reconozca el procedimiento español o incluso el cargo del administrador concursal, es decir, tú lo tendrías que ser capaz. Luego es verdad que, bueno, no todo el mundo es experto en insolvencia, entonces, igual que yo a veces me cuesta que en la propia España alguien me reconozca los efectos de un procedimiento español porque no se lo sabe, por ejemplo, a veces bancos, o sea, que
o proveedores, porque un proveedor dice, pues yo ya no trabajo más contigo. Y le dices, bueno, es que la ley española no permite que si un contrato está cumplido, el concurso, ¿sabes? La mera declaración de concurso no te permite para decir que ahora tienes miedo y te vas de aquí. Entonces te toca Igual. seguir. Oye, y si no cumplimos, pues efectivamente seguimos otro camino, pero bueno, en el fondo no te tendría que hacer falta nada. Lo que te digo es que muchas veces lo que hay que ser inteligente es de cara a explicarlo bien. Laura Escobar tiene la mano levantada, Laura. Sí, gracias. Solo una consulta. Tú hablabas ahorita de las notificaciones para hacer, digamos, como cumplir con el requisito y garantizar a los demás acreedores que tuvieron conocimiento del asunto. Esas notificaciones se tienen que hacer dependiendo, digamos, de los requisitos de cada acreedor o de cada país de notificación de los acreedores, o simplemente hay una forma de notificación general que sea válida en cualquier país para este tipo de procedimientos. Y esto lo que hay que pensar es en cada. O sea, yo, por ejemplo, para esto, bueno, sí, cuando hay que notificar a un tercero, imaginaos que nos hicieran, si el tercero estuviera en la Unión Europea, hay una cuestión nosotros en Europa tenemos como un burofax también a nivel europeo que facilite las cosas, porque es algo que además, claro, el juzgado quiere que sea una forma en la que consta fehacientemente la fecha de la recepción, ¿sabes? Y por un organismo que es reconocido. Entonces, por ejemplo, el paradigmático es la empresa de correos, es decir, que eso es, te certifican, te sellan que lo que se ha enviado es lo que se ha enviado y te lo devuelven con el resguardo de a la persona a la que se lo notificado y la fecha. Y todo el mundo sabe que, bueno, pues que si es correos está bien. Entonces, eso te digo, se ha añadido hace unos años porque no siempre se ha podido que el propio procurador, claro, ha habido muchas veces, ya sabéis que las contrapartes intentan no recibir las notificaciones. Entonces, vamos, en eso hay veces que puede ir el propio procurador y claro, si ve que hay gente en la puerta y que, sabes, hay movimiento dentro, etcétera, etcétera, pues oye, se espera, llama y al final lo acaba haciendo. Claro, eso es dentro, digamos, de lo que sería el territorio nacional. En este caso, como teníamos que notificar fuera, al final un juez español lo que quiere es la constancia, o sea, somos muy garantistas en cuanto a notificaciones y en cuanto a dar plazos para alegaciones. Nos encanta que todo el mundo pueda opinar en cosas que lamentablemente, a diferencia del mundo anglosajón, pues se hace mucho más rápido y tal vez sin que nadie opine y lo que pasa es que se gana mucha celeridad, ¿no? Nosotros perdemos algo de celeridad, pero somos bastante garantistas. Entonces, ahí te digo que, por ejemplo, lo que nosotros pensamos fue, o sea, no es que la ley española nos diga que con Sudáfrica la forma de notificar es esta, pues lo que sí que pensamos es, bueno, si podemos usar primero al procurador, porque nos lo permite la ley española, y luego cómo vamos a probarle al juez español que el procurador hace la notificación. Claro, si la notificación la tiene que hacer el procurador desde España y no tiene ninguna forma, o el propio procurador no sabe cómo se hace, por eso se nos ocurrió el hacerlo a través de la propia administración concursal extranjera, porque era una cuestión de, oye, también viene revestida de una cierta autoridad y luego ellos ya se encargaron de hacer la notificación cumpliendo con los requisitos de la ley sudafricana. Entonces, de hecho, si no recuerdo mal, nosotros en ese momento también lo que hacemos es señalar con un informe de dos consultos que ese tipo de notificación que se ha hecho en Sudáfrica es válido. Y bueno, en este caso incluso no tuvimos ningún problema porque efectivamente como encima el concursado contestó y además el último día del plazo, o sea que claramente había sido notificado. Entonces, yo de hecho estaba siempre pensando si no contestan, a ver si luego el juzgado nos va a decir que a ver si no se cree que hemos notificado. Entonces, el hecho de contestar nos vino hasta bien. Otra pregunta que tú tienes allá. Si, por ejemplo, hubiera sido
que los bienes habían sido dispuestos en el periodo, en el periodo de sospecha, le hubiera tocado que los jurisconsultos sudafricanos probaran el derecho relativo a las acciones de reintegración patrimonial. Es decir, si no fuera que los bienes que tú ibas a secuestrar estaban ahí, pero qué tal que se los hubiera dispuesto antes Si nos porque hubieran llevado. se los hubieran llevado ahí para forma de recomposición, la de Sudáfrica o o la española. Yo creería que la de Sudáfrica, pero no sé. ¿Tú Sí, qué piensas? eso es verdad que es un problema, pero ahí de hecho es una de las preguntas que me hizo el abogado extranjero, de oye, yo de esto tampoco sé mucho, entonces esto cómo funciona. Entonces, ahí la cuestión es que si hubieran salido los inmuebles, que gracias a Dios no salieron, pero si hubieran salido, y de hecho había dinero en cuentas corrientes que pedimos el embargo y ese dinero sí que ya no existía, entonces esta cuestión tal vez hacemos algo en el futuro. Pero una de las cuestiones que yo les dije a los abogados de Sudáfrica era, oye, esto no es algo que tengamos que hacer en España, es decir, yo no puedo ordenar al juez español porque en el fondo lo que nos hace es reconoce la apertura del procedimiento extranjero o las resoluciones que recaigan luego en el procedimiento extranjero. Entonces, en ese caso, tendrías que obtener lo que sería en España, por ejemplo, habría dentro del concurso de acreedores un procedimiento más pequeño en el que se estudiaría lo que es la rescisión o la reintegración de ese bien, es decir, pero tendría que ser en Sudáfrica, por el procedimiento que sea en Sudáfrica, de oye, esos bienes que salieron en Canarias no tendrían que haber salido, entonces tienen que volver al patrimonio de la concursada. Y si existiera esa sentencia, ya sería lo que es un Insolvency Related Judgment. Esto te digo que se ha estudiado mucho porque luego, claro, esto es distinto en distintos países. Hay en países que se hace ante el juez del concurso. Eso facilita el reconocimiento. Hay en otros en los que no. Eso lo dificulta. Hay en unos que son reglas que están en el código de insolvencias o en la ley de concurso de acreedores. Eso facilita. Hay en otros casos en los que no. Esperamos que en principio, si en el propio procedimiento extranjero se lograra una rescisión, si ya has conseguido el exequatur de la decisión inicial, lo que tendrías que decir es, oye, y ahí está otra sentencia y entonces la necesito reconocer y ejecutar. O sea, que ya sería la vía es más rápida si ya tienes el reconocimiento de la apertura en ese caso. Frente a lo que decíamos de dentro de Europa el reconocimiento de esas sería ya todo automático, sería mucho más sencillo todo. ¿Vale? Pero vamos, como decías, Diana, habría que obtener la rescisión en Sudáfrica y luego hacerla valer en España. Y ahí te digo que el tema es que, bueno, hay un punto de... Eso es más registral que concursal, pero bueno, que habría que verlo bien porque, claro, estoy pensando más en cómo funciona la ley española, ¿vale? Pero en casos de rescisión, cuando el bien se ha vendido y ya no existe, claro, ya no te lo pueden, te lo podría reintegrar el que lo ha comprado, pero claro, el que lo ha comprado puede ser un comprador de buena fe o puede ser un comprador de mala fe. Entonces, si es de buena fe, en principio no le puedes exigir que te devuelva el bien inmueble, con lo cual lo que podrías hacer es al final generar la responsabilidad del que lo vendió, pues para que supla el inmueble con dinero, básicamente. Pero bueno, esas cosas son arduas. Yo te digo aquí. Bastante complejas. Yo no me imagino, porque es un proceso que muchos de los que están lo conocen, que era Estrabal, y entonces era el reconocimiento en Estados Unidos, y decíamos, bueno, ¿y la revocatoria cómo la hacemos? Tocaría haberla hecho acá y que el juez americano lo reconociera. Nosotros todavía no tenemos incorporada la ley modelo de la UNCITRAL, la de reconocimiento de sentencias relacionadas con temas de insolvencia, porque pues por eso salió complementando la del 97, pero sí, ya no hemos hecho, yo no he visto el primero, la insolvencia, la reintegración acá, para irla a hacer valer donde nos reconocemos. Entonces, de pronto tenemos un caso en España y te llamamos.
de recomponer, de reintegrar acá y hacerla valer primero tocaría reconocer el proceso. O sea que obtuvisteis la rescisión aquí en España y No. El proceso es acá en Colombia, los bienes están en España, pero dispusieron de ellos. Entonces me tocaría pedir la rescisión, la reintegración, que acá se llama revocatoria. La revocatoria de esos actos de disposición e ir a Y pedir eso el habría reconocimiento en España. Sí, ahí te digo que luego al final lo que se podría traducir es en responsabilidad personal de quien efectuó el acto y tuviera que suplir eso, el bien que tal vez ya no se puede recuperar con dinero. Sí, Listo, sí. dejamos seguir a tu siguiente tema. Pues seguimos. Al final siempre pienso iba a decir esto 20 minutos y al final llevamos casi una hora. Sí. No sé cómo lo hago, pero bueno, voy a intentar ser más breve. Os decía que continuábamos con otros temas de novedades bueno, que aunque son de índole europea, pues un poco voy a hablar de la perspectiva más española. Uno ha sido una directiva europea que fue traspuesta en España en septiembre de 2022, que es la que creó las figuras de los planes de reestructuración. ¿Vale? Entonces, yo creo que podemos estar bastante orgullosos porque en España, porque estamos en 2024, en el año 2009 fue cuando se introdujo por primera vez la figura del preconcurso, es decir, que hasta el año 2009 la ley española, ante la insolvencia fuera actual o inminente, la única solución que daba era el concurso de acreedores, o sea, el procedimiento entero con toda su duración, su año y pico, sus complejidades, sus cuestiones, el estigma, porque el procedimiento tenemos un estigma gordo. Y en el año 2009 se creó por primera vez un preconcurso, era una figura muy poco desarrollada, o sea, era básicamente un inciso en un artículo, lo que era el artículo 5.3 de la ley concursal, pues el apartado 3 del artículo 5, o sea, era un incisito, que lo que te decía es, oye, puedes básicamente instar un preconcurso, comunicar al juzgado que estás en dificultades y intentar, digamos, eliminar el estado de insolvencia. ¿Eso qué permitía y para lo que se creó inicialmente? Pues se creó porque fue la época de las grandes refinanciaciones, los grandes acuerdos de refinanciación con bancos en España. ¿Qué pasa? Que todavía no había habido esas fusiones que ha habido en el panorama bancario español y había tropecientas entidades financieras, con lo cual había sindicados pues con, no sé, 20 y pico bancos. Entonces, en España tenemos lo que es la prohibición del, bueno, el wrongful trading, o sea que tenemos la obligación de instar el concurso en un plazo de 2 meses y si no si no hay responsabilidad, o sea, si no puede haber responsabilidad del administrador por haber solicitado el concurso tarde, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que tú en 2 meses no podías negociar con los bancos, porque si eran 20 y pico, pues imaginaos para que lo elevasen a sus comités, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos casos, pues bueno, se intentaban que hicieran cartitas con standstills y con cuestiones, pero bueno, en muchos casos las propias concursadas asumían un riesgo, luego su órgano de administración, por ver si lograban una solución que, entre comillas, no era justo que asumieran, ¿no? Entonces yo creo que la ley se dio cuenta y lo que dijo es, venga, permitimos un periodo de 3 meses en el que tú puedas negociar y luego ya que tengas un mes adicional para instar el concurso si no lo has logrado. Eso en la realidad hacía que hubiera 6 meses de negociaciones porque tú tenías 2 meses hasta instar el concurso o el preconcurso, más 3 meses de preconcurso, ya van 5 meses. Y aunque la ley nos decía que si al final del tercer mes no habías logrado el acuerdo, pues bueno, te quedaba el último mes en el que lo que ya se solía hacer era, a la vez que preparó el concurso, por si acaso, y no vaya a ser que el último día no se haya llegado a un acuerdo y entonces lo tenemos preparadito por si acaso, pues tenemos ese mes más pues, para llegar a una solución.
Entonces, se empezó a llegar a acuerdos de refinanciación que eran con bancos, o sea, eran únicamente con entidades financieras, por eso se usaba el término refinanciación. Y el problema era con los acuerdos de refinanciación que, claro, los bancos no lo daban así gratis, es decir, que pedían pues garantías nuevas sobre sus obligaciones previas y cosas así. Entonces, parte de las revocatorias no es solo bienes que salen, sino, por ejemplo, constitución de garantías sobre deudas que antes no las tenían. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Que los bancos empezaron a dar más dinero en las refinanciaciones, pero luego cuando a las refinanciaciones le seguían los concursos, en los concursos las administraciones concursales pedían la rescisión de las garantías. Entonces, claro, los bancos habían dado el dinero, pero les quitaban las garantías y las sentencias eran favorables, es decir, que a la rescisión, es decir, que rescindían las garantías. ¿Cuál fue el problema? Que los bancos dejaron de dar dinero, claro. Pues es normal, porque para eso no piden ni la garantía, pues si luego se la van a rescindir, pues no tenía ningún sentido. Entonces, la ley fue adaptando el preconcurso de como casi una prórroga, sería una moratoria, como 3 meses más para negociar, digamos, pero ningún tipo de desarrollo más legislativo, pues lo fue adaptando a qué requisitos tenían que tener los acuerdos de refinanciación, pues qué mayorías del pasivo, qué pues tenía que estar en escritura pública, o sea, tenía que hacerse una serie de requisitos y con esos requisitos eran como que te blindaban de cara a una futura rescisión, con lo cual pues oye, se empezaron a hacer así las refinanciaciones, los bancos volvieron a dar dinero a empresas en apuros. ¿Cuál era el problema? Y yo, por ejemplo, creo que conoceréis todos el caso de Abengoa, y es un caso que me conozco muy bien, porque bueno, de hecho hemos sido en el despacho el único acreedor que ha defendido, pese al informe de calificación fortuito del administrador concursal. Nosotros hemos, en nombre de un cliente extranjero, hemos defendido y estamos en ello, hemos defendido la calificación culpable. Y una de las cosas que decimos es, si el pasivo de Abengoa tenía un pasivo muy grande comercial, es decir, no bancario, claro, si tú solventas el pasivo bancario con un acuerdo de refinanciación, no solventas tu estado de insolvencia, porque dejas sin pagar a todos los acreedores comerciales. Entonces, el acuerdo de refinanciación estaba muy bien cuando la parte impagada de tu pasivo eran los bancos y entonces de repente gracias a eso lo solventas. Pero claro, cuando una gran parte de tu pasivo no son los bancos y en el fondo nuestra ley no nos permitía usar esto para otros acreedores que no fueran bancos, salvo que los acreedores se adhiriesen. Pero claro, si no les tenía por qué afectar, pues como para adherirse así por libre un acreedor comercial. Entonces, pues una de las cuestiones que pasó, por ejemplo, en Abengoa fue que hicieron varios planes o acuerdos de refinanciación sucesivos y te digo que una de las cuestiones que yo defiendo, y además yo en este caso me lo creo 300%, es que efectivamente la insolvencia ha llegado tarde porque se tuvo que solicitar, pues básicamente en 2016 en vez de haberla solicitado en 2023, cuando has creado sociedades intermedias, has dado garantías a todo el mundo y en el fondo has dejado, bueno, a todo el mundo no, a algunos acreedores solo y has perjudicado, digamos, a la masa porque si hubiera solicitado el concurso en el 2015-16, pues hubiera llegado mucho más a los acreedores, digamos, comerciales, que son acreedores ordinarios, hubieran tenido muchísimas más posibilidades de cobro. ¿Vale? Entonces, el gran salto se dio, era lo que teníamos, estos acuerdos de refinanciación, que entonces servían a medias, porque te digo, pues no solventaban de verdad la situación de insolvencia en muchos casos, y la ley, con la implementación de la directiva en septiembre de 2022, introdujo los planes de reestructuración. Entonces, los planes de reestructuración
te digo que las directivas europeas, solo por deciros, no es como el Reglamento Europeo de Insolvencias, porque el Reglamento Europeo de Insolvencias es una ley, básicamente tiene sus traducciones a los países, pero las palabras son las mismas para todos los países. Es decir, cuesta mucho más llegar a un acuerdo porque se cierra cada palabra, ¿vale? En cambio, las directivas lo que hacen es establecer unos parámetros y a veces incluso dejan elección, ¿vale? Pues puedes elegir esto, esto o esto, pero ya acotamos a que son 3 opciones parecidas, pero no vamos a obligar a un país a que adopte como esta situación concreta y le dejamos que un poquito de margen, ¿vale? Entonces, no es igual en todos los países europeos, pero vamos también confluyendo a cosas parecidas. Entonces, desde luego, los planes de reestructuración ya existen básicamente en todos los países de la Unión Europea, menos los que todavía no han implementado la directiva en su caso, y lo que permiten es una flexibilidad enorme y permiten básicamente hacer lo que te dé la gana, no es lo que te dé la gana del todo, pero casi, con tu activo, tu pasivo y tu capital, es decir, la estructura de capital. Entonces te permite tocarlo todo. Claro, pasamos de unos acuerdos de refinanciación que básicamente lo que te permitían era renegociar con bancos pues términos de vencimiento de la deuda o que te dieran algo de dinero nuevo o que te hicieran alguna quita o conversión de créditos en capital o alguna cuestión así, pero era muy limitado y te digo, solo pasivos financieros básicamente. Entonces, los planes de reestructuración, hay algunas limitaciones, por ejemplo, no puedes afectar a los trabajadores y luego la opción que ha optado España es básicamente que a lo que es los créditos públicos les puedes afectar muy poquito, porque básicamente lo único que les puedes dar es una espera y una espera bastante chiquitita, digamos. Pero bueno, al resto de acreedores, y bueno, luego en personas físicas por los créditos de alimentos y cosas así, pero vamos, que básicamente podrías coger a quien quieras de tu pasivo y hacer grupos y afectar a quien tú quisieras. Es decir, pues mira, yo no voy a afectar a los acreedores comerciales porque no les quiero hacer sufrir y en el fondo no me hacen falta, porque afectando solo a bancos me es suficiente para solventar el estado de insolvencia. Pues entonces, fenomenal. Eso sí, tiene que ser suficiente para solventar el estado de insolvencia. Voy a proponer pues aumentos de capital. Pues puedes proponer aumentos de capital. Tiene unas medidas en las que además, si por ejemplo hubiera pactos sociales en los que para las ampliaciones de capital se requieren, digamos, mayorías cualificadas, se podría llegar a adoptar un aumento de capital, digamos, saltándose lo que sería la legislación más mercantil o, digamos, más que saltándose es no haciendo uso de esa y haciendo uso de la concursal que requiere una simple mayoría, ¿vale? Entonces, esto es porque básicamente la directiva lo que venía a decir es que hay que evitar que los dueños de la empresa, los socios, puedan torpedear los planes de reestructuración. Por ejemplo, un socio minoritario o alguna cuestión que haya un plan que no le guste, pues bueno, vale, pero si es una solución buena, estamos ante un estado de insolvencia, etcétera, etcétera, pues hay que permitir que esto se haga. ¿Vale? Es verdad que luego hay una pequeña cuestión aquí y es que la ley ahora ha añadido un concepto distinto a los que había dicho antes de insolvencia inminente, insolvencia actual. La insolvencia inminente era la que podía pasar básicamente en los siguientes 3 meses y la actual es la que ya has incurrido en impagos, ¿vale? El otro es que vas a incurrir en impagos en los siguientes 3 meses. Y con los planes de reestructuración y con esa directiva europea se ha añadido el concepto de insolvencia probable. ¿Vale? La insolvencia probable son 2 años, es decir, tú prevés que en 2 años puedes llegar a ser insolvente. Entonces, una empresa que motu propio llegara a pedir un plan de reestructuración en probabilidad de insolvencia, como está haciendo los deberes muy prontito y, digamos, lo está haciendo muy bien, no correría el riesgo
de que le puedan, pues eso, imponer luego una operación acordeón y quitarles de en medio, digamos. Eso puede pasar en insolvencia inminente y pasar en insolvencia actual, que es una forma que a mí me parece muy inteligente de que la ley española lance un mensaje a navegantes a futuro y es, si lo hacéis pronto, no os quitan la empresa. Si tardáis, tal vez os la quitan. Entonces, conoceréis todos el caso de, bueno, no sé si lo conoceréis, pero el de Celsa en España, que ha sido uno de los planes de reestructuración más grande, en el que los acreedores básicamente se han hecho con la compañía, ¿vale? Y han logrado esto porque la sociedad no había actuado mucho antes. Entonces, había llegado ya a un estado en el que los propios acreedores podían imponer un poco el contenido del plan a los socios, ¿vale? Eso en cuanto al contenido del plan. Y luego hay una cuestión que es que introducimos en España el concepto de clases. Lo que decíamos, podemos definir el perímetro de los, frente a los antiguos, lo que era la posibilidad solo de afectar a los pasivos financieros, es decir, no tenía posibilidad de hacer más. Aquí podrías hacer clases y decir, oye, pues bancos con garantía de inmuebles que son centros comerciales, bancos con garantía de pisos en ciudad, bancos con garantía de pisos en playa, o sea, en primera línea de playa, que es un poco por la naturaleza de los activos, pues venga, vamos a... ¿Ha habido algún caso en el que se ha separado también a los bancos, por ejemplo, en función del instrumento financiero, oye, pues estos bancos son de este sindicado, estos bancos son de este otro? Pues los han separado por el préstamo sindicado del que venían, por ejemplo. Eso también, eso no lo dice la ley en esto te digo, pero bueno, pues ensayo, error, y vamos teniendo sentencias en España vamos teniendo aprobaciones de autos, o sea, autos de aprobación de planes, y ahí un poco se van a ir viendo las reglas, y más que en esto, sobre todo, si alguien lo impugna, en lo que dice la audiencia provincial, que es la que va a ir determinando las reglas. Entonces, pues bueno, ha sido los planes de reestructuración un acierto. Tenemos todavía trabajo por hacer en España en cuanto a esa composición de clases, porque te digo, ha habido algún plan, de hecho, el primer plan que se presentó en España para homologar, se homologó, que fue el de Sheldist, una empresa de congelados en Galicia, al norte de Portugal, pero bueno, esa región es española. Y lo que pasó fue que luego un acreedor, unos acreedores impugnaron el plan y la audiencia provincial dio la razón. Entonces la empresa acabó en concurso, ¿vale? O sea que porque se consideró que, bueno, pues unas ciertas cosas, pero bueno, que las clases tampoco estaban bien configuradas, una serie de cuestiones, ¿vale? O sea que luego hay que tener mucho cuidado con cómo se hacen las cosas. Para eso, por ejemplo, la ley prevé también un procedimiento en el que tú al principio le puedes pedir al juez, oye, juez, dime que están bien constituidas estas clases. Se da un trámite contradictorio a los acreedores por si alguien se quiere quejar, oye, pues esta clase está mal hecha porque has mezclado a acreedores distintos, oye, pues a los acreedores en igual posición los has metido en clases distintos generando un trato desigual, etcétera, etcétera. Y bueno, pues se depuraría eso al principio. ¿Qué suele pasar en estos casos? Que claro, como las empresas no llegan en un estado de probabilidad de insolvencia en el que no te importaría perder un mes en hacer esto, pues claro, como llegan ya en necesito el dinero ya, y normalmente suele haber alguna medida de que entre dinero nuevo y que el dinero nuevo entre con la aprobación del plan, y entonces este trámite de contradicción pues es una pérdida de tiempo, pues al final es como jugársela un poco al no hacer uso de esto, que oye, yo creo que está bastante bien pensado, pero que tendrá una gran aplicación cuando las empresas españolas vayan aprendiendo con esos avisos a navegantes y vayan haciendo uso de esa probabilidad de insolvencia más que de otra cosa. Vale, entonces, pues bueno, todavía
Yo no sé exactamente el número de planes de reestructuración que hay aprobados en España, pero vamos, me atrevo a afirmar que son menos de 100 y estamos en febrero de 2024, es decir, que ha sido básicamente año y medio de aplicación de la ley. Aunque la mayor parte han sido de empresas grandes, te digo, también ha habido algún plan de reestructuración de empresas más pequeñas. Bueno, pensemos que son cosas sofisticadas, complicadas, que al final tienen un coste y por tanto normalmente no son instrumentos para empresas que tengan un pasivo muy pequeño, porque es que no tendría sentido por el coste que pueden llevar. ¿Vale? Entonces, de ahí que pasemos al tercer punto, que son... sí, dime. Una pregunta, José. Estos planes de reestructuración tienen como origen esos pre-concursos. Si te entendí bien. El origen fue, Sí, se hace el origen es el preconcurso. Digamos que ahora en España lo que pasa es que en el fondo son cosas distintas, porque el origen es ese, pero ahora el preconcurso lo podrías usar para distintas cosas. Para negociar un plan de reestructuración o, por ejemplo, para hacer el paquetito para el pre-pack, por ejemplo, que era algo que antes no se podía hacer. bueno, listo. Eso era lo que quería preguntar. Pero vamos, está bastante relacionado. Tú podrías hacer un plan de reestructuración sin preconcurso. Pero opera igual, yo radico ante el juez que quiero hacer un acuerdo de refinanciación y el juez me da como me da el paraguas y puedo hacer la negociación. Es extra, es fuera de juzgados. Es fuera de juzgados la negociación, pero luego también depende, porque el plan de reestructuración se puede aprobar de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, si todas las clases que tú en las que dices el plan te aceptan el plan es consensual, ¿vale? Es porque lo han aceptado todas las clases. Puede que no todos los acreedores, porque dentro de cada clase funciona por mayorías. En las clases con garantía un 75% tienen que votar que sí y se considera que toda la clase ha votado que sí. Y en los que no tienen garantía es un 66%, un 2/3, vamos. Entonces, si todas las clases votan que sí, el plan es consensual. Si no todas las clases votan que sí, vas a tener que tener mayoría de clases, ¿vale? O sea, por ejemplo, tener 7 clases y que haya 4 que hayan votado que sí y 3 que hayan votado que no. Hay incluso la posibilidad que con una sola clase se arrastre a todos los demás y se habla de cram down y se habla de cram up, porque Sí. no solo hacia abajo, es decir, también puede ser una clase de abajo que arrastra hacia arriba. En ese caso, ¿qué pasa? Que la clase tiene que ser lo que se llaman in the money, es decir, estar dentro del dinero, que es clases en las que en un escenario alternativo de liquidación recibieran algo, porque se considera que si una clase a la que en un escenario alternativo de liquidación le tocará algo vota a favor, es porque este escenario es mejor. Y luego, en el fondo, hay una regla que es, bueno, la regla de la prioridad absoluta. Esto yo tengo un compañero que lo explica muy bien, que lo explica como si fueran copas de champán y tú echarás el champán. Entonces, primero se llena la copa de arriba, solo cuando la primera está llena, el champán empieza a caer a las de en medio y luego empieza a caer a las de abajo. ¿Vale? Entonces, si cualquiera de esas en las que cae champán, digamos, champanes que le tocara cobrar algo en un escenario de liquidación, te vota a favor y en el fondo solo se llena la del segundo piso si está llena entera la del primero y las de abajo si están llenas las del anterior, quiere decir que si votan del tercero, en el fondo se han pagado a la primera fila y a la segunda, es decir, que han pagado a los que tienen prioridad, con lo cual, aunque esos no voten a favor, ¿sabes? Es como bueno para todos, o sea, que es un poco
de lo que parte la ley española. Listo, gracias. Toca hacer Nada. otro de Priority Rule. ¿El qué? ¿El qué? Hacer otro del Priority Rule y cómo opera, porque nosotros no lo tenemos acá. Esto ha sido algo, bueno, es una novedad y te digo que esto es de esas cosas que en eso puede haber diferencias entre países europeos en una cuestión específica porque hay una que dan como opciones, o sea, no obligan, digamos, en la directiva. Es una de las cuestiones porque es bastante fuerte para algunos países y entonces te digo que en eso no se obligaba. Y ya por terminar, si tenéis dudas de los planes, es que esto daría para hablar horas, entonces me podéis preguntar por escrito todo lo que queráis, pero sí que quería acabar mínimamente con mi tema favorito, por lo menos, que es los pre-packs, y es, bueno, pues ha habido esa propuesta de directiva europea en la que hay una serie de cuestiones para armonizar el derecho europeo. Una, por ejemplo, era el tema que estábamos diciendo de poner en todos los países europeos esa obligación de instar el concurso en un plazo determinado, que en España ya existe, en Alemania, por ejemplo, también. En Alemania, si no recuerdo mal, son 3 semanas, por ejemplo. Son Entonces, 21 días. Son 21 días. 21 días. Bueno, justo, sí, bueno, para mí yo lo digo en como 3 semanas, pero vamos, 21 días, efectivamente. Que yo, por ejemplo, en esto, en algún tema con Alemania y extranjeros, que no entendían que en Alemania hubiera que hacer todo tan rápido y tan tal, pero hay una cuestión de responsabilidad importantísima, entonces hay que hacerlo corriendo. Pero bueno, otra de las cuestiones en las que se está armonizando el derecho europeo o se va a tender a armonizar es con lo que decíamos de las pre-packs, ¿vale? Entonces, os voy a contar un poquito, que yo creo que siempre ayuda, cómo surgió esto en España. Las pre-packs en Europa, en el fondo, tienen origen en el Reino Unido y en Holanda, ¿vale? En Holanda lo que se hacía es que hubiera, pues el juzgado nombraba lo que llamaban un silent administrator, que eran, oye, pues antes de entrar en concurso, pues nombraban a el que sería luego el administrador concursal, pero que en ese momento no tenía ni facultades de intervención sobre el patrimonio ni nada. Pero bueno, era un poco que seguía el proceso de venta y se hacía la venta. El tema está en que la ley holandesa no lo recogía, es decir, esto era algo que se practicaba en los juzgados. Y hubo un caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se planteó que si esto se podía hacer o no se podía hacer. Entonces se llegó a concluir de alguna manera que no se podía porque no estaba previsto en la ley, pero era como que si hubiera estado previsto, sí se hubiera podido hacer. ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque hay una cuestión en las pre-packs que en el fondo es, tú eliges el perímetro de lo que quieres quedarte. O sea, yo, por ejemplo, me quiero quedar el negocio en estas provincias españolas, pero en esta otra no me lo quiero quedar. Quiero estos contratos, pero estos contratos no. Y quiero estos trabajadores, pero estos otros trabajadores no. ¿Vale? Entonces, el problema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea vino sobre todo por el tema de los trabajadores, ¿vale? Porque normalmente existe una subrogación del que compra en la plantilla, ¿vale? Entonces, cuando hay un procedimiento de insolvencia, si vendes una unidad productiva, te puedes quedar con una parte de los trabajadores sí y con la otra no, y la deuda de los otros se pagaría desde el concurso, pero no lo paga el que se queda el negocio, porque esos trabajadores no están en la unidad productiva que se está llevando. ¿Vale? ¿Qué pasaba en Holanda? Que como en el fondo no estaba en la ley, no se podía aplicar todo ese régimen con respecto a los trabajadores, con lo cual el problema vino por los trabajadores. Entonces se dejó de aplicar básicamente en Holanda y ahora están trabajando pues, para incluirlo en la ley, después básicamente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué pasó en España? Que en España con el COVID
pues bueno, pues lo de siempre. Todos los países, un montón de negocios sufrieron mucho y en Barcelona, que son conocidos por ser jueces muy creativos, se reunieron para intentar, oye, pues siguiendo el modelo holandés, el intentar buscar una solución. Y ellos lo que interpretaron fue, bueno, pues como hay una directiva europea en la que se tiende a, pues un poco lo que decíamos en el preconcurso, se pueden reestructurar y dentro de la reestructuración se permite incluso la venta de parte del negocio, etcétera, etcétera. Encontraron un poco en la directiva, incluso si no estaba todavía implementada en España, el motivo para defender que se podía en el preconcurso, y te digo, el preconcurso en España no preveía y no permitía expresamente el uso para hacer una venta del negocio en esa época. Pero los jueces de Barcelona, como son muy creativos, lo que dicen es que si no está expresamente previsto, pero no está expresamente prohibido, pues entonces que sí que se puede hacer. Entonces sacaron unas directrices, digamos, un poco con unas guías para hacer las pre-packs, y lo que decían es, mira, en el periodo de preconcurso, yo nombro un silent trustee, aunque no lo prevea la ley, pero lo nombro, que va a ser el futuro administrador concursal, que lo que haga es supervisar que hay un proceso de ofertas, o sea, un proceso competencial en el que se pueden obtener distintas ofertas, que se encargue de supervisar, que publica las ofertas, que busca competidores o que busca posibles inversores o que busca lo que sea, de modo que cuando se solicite el concurso, se solicite el concurso con una oferta vinculante, ¿vale? Entonces, y se pueda aprobar como bastante rápido. Entonces, luego es verdad que, bueno, había que aplicar ciertos artículos de la ley en los que había que dar trámite, sobre todo a la representación de los trabajadores y a los acreedores privilegiados, ¿vale? Pero bueno, básicamente el primer caso que ocurrió en Barcelona fue el de unas escuelas de idiomas. Se hizo, eso fue en 2000, el año del COVID fue el 2020, si no recuerdo mal. Pues fue el año, si no recuerdo mal, 2020. 2020, fue el 2020. Y lo hicieron así, ¿vale? Luego surgió el Madrid-Barça, que digo yo, pues en Barcelona lo estaban haciendo así, que era una opción muy creativa y oye, en la que se estaba intentando salvar muchos negocios. Y en Madrid lo que vinieron a decir es, bueno, si tenemos el problema, o si en Holanda están teniendo el problema que están teniendo, nosotros no lo vamos a aplicar lo de Barcelona, porque a ver si no nos estamos adaptando tampoco del todo. Es verdad que no existía esa decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todavía, pero estaba el caso pendiente. Entonces, yo creo que los jueces de Madrid, que son muy buenos, pero también muy garantistas, lo que dijeron es, mira, la ley lo que te permite es dar una tramitación, dando el trámite a los representantes de los trabajadores y a los acreedores privilegiados si hay una oferta vinculante presentada con el concurso. Pero a mí no me permite habilitar el preconcurso para nombrar un señor que aunque luego vaya a ser el administrador concursal, porque no hay ningún artículo en la ley concursal que me diga que yo hay un señor al que puedo nombrar para recabar ofertas en ese periodo. Entonces, lo que sí que permitía es, tráiganme usted una oferta vinculante. Entonces, yo que hice unas cuantas en Madrid, lo que hacíamos es, vamos en cierto modo a replicar lo que se hace en Barcelona, entonces para obtener la cierta protección que te da el preconcurso, porque el preconcurso lo bueno que tiene es que te suspende ejecuciones, o sea, que hay unos ciertos efectos, por eso decía que tal vez un plan de reestructuración, si no te hace falta esas protecciones, tal vez el preconcurso no te hace falta, y en cambio, si las necesitas, sí te hace falta. Entonces, pues bueno, entonces en Madrid lo que se hacía es, mira, cogemos el preconcurso, y lo que yo le digo a los clientes es, no habléis con un solo oferente, hablad con varios, de modo que luego cuando al juez le digamos que tenemos una oferta o que tenemos la mejor oferta, podamos acreditar que obtuvisteis varias, que estuvisteis en negociaciones con varios, que se lo ofrecisteis a varios y que se intentó, digamos, hacer casi lo mismo de Barcelona, pero sin nadie nombrado por el juez, sino que lo hizo la propia empresa, ¿vale? De modo que mostremos esa transparencia. Y ahí, digamos, eso dio lugar a dos soluciones. Luego hubo zonas de España que un poco usaban lo de uno, lo de otro, otros mezclaban. Y luego en la transposición de la directiva en 2022,
lo que ocurrió fue que se creó un régimen de venta de prepacks y ya fue la ley española, ya lo preveía la propia ley. Entonces la ley separó, digamos, básicamente el régimen de Madrid y el régimen de Barcelona, incluyó los dos. Entonces, incluye un régimen de Barcelona que básicamente es el de prepack, por el que, oye, tú puedes solicitar en el preconcurso que se nombre a lo que ahora la ley llama el experto recaudador de ofertas. El experto recaudador de ofertas, pues efectivamente, oye, pues intenta publicar lo más que puede, obtener distintas ofertas y ese va a ser el futuro administrador concursal, ¿vale? O sea, que luego requiere que se presente el concurso con la mejor oferta. Hay un informe de valoración del administrador concursal diciendo si efectivamente le parece que la oferta es buena. Se da trámite a los representantes de los trabajadores y se da trámite a los acreedores privilegiados. Si a los acreedores privilegiados se le paga todo su privilegio o los bienes objeto de privilegio no se incluyen en la unidad productiva, en el fondo tampoco tiene mucho que decir, ¿vale? El problema puede venir cuando no cobran la totalidad de su crédito privilegiado, porque ahí en el fondo te hace falta que el 75% de los acreedores privilegiados, pensemos por ejemplo en un sindicado pues eso, te haría falta que el 75% del sindicado privilegiado te dijera que sí, para repagarles con menos, ¿vale? Muchas veces también lo que se hace en la oferta es que si tú ofreces 10 y hay un acreedor privilegiado con un crédito de 2, dentro del precio desglosas y dices, oye, por el bien este concreto estoy pagando 2 y por el resto del negocio estoy pagando esto, de modo que al acreedor privilegiado le puedes pagar todo y luego el resto del precio pues lo pagas, digamos, por el negocio en sí, ¿vale? Que sería una forma de intentar que efectivamente pues no dificultar la venta, porque si no los acreedores privilegiados pues te intentarían boicotear un poco la venta, ¿vale? Entonces, eso es una vía. Y la otra vía es un poco con el origen de la de Madrid, el no hacer nada en ese periodo previo, ¿vale? Entonces, cuando hubiera informe de la administración concursal, se ha dado también trámite a posibles oferentes post-concurso, o sea, no hay preconcurso, se presenta una solicitud de concurso con una oferta vinculante de alguien y además de todos los trámites que habíamos dicho antes que se daban en la otra posibilidad, representantes de los trabajadores, acreedores privilegiados y el emplazamiento al administrador concursal para hacer su informe, hay terceros que pueden hacer ofertas. Claro, como no ha habido procedimiento competencial previo, tiene que haberlo en algún momento, pues es tienen 15 días. ¿Que nadie ofrece nada? Pues el administrador concursal lo único que opina en su informe es si la oferta que hay, la única que hay, le parece bien. ¿Que hay más ofertas? Pues el administrador concursal hace un informe, pues opina un poco y se da luego traslado a los acreedores que han ofrecido para que mejoren en su caso sus posturas. ¿Vale? Esto es lo que ha pasado en varias empresas de Abengoa que se han vendido, bueno, al final se vendió todo el negocio de Abengoa, se vendió por esta vía, ¿vale? Por esta vía sin hacer nada en preconcurso y haciéndolo todo en concurso. Entonces, los plazos básicamente serían 15 días, informe de la administración concursal y luego se da como 3 días quiero recordar, 3 días a los acreedores para que en su caso eso mejoren ofertas y luego ya se adjudica a lo que es la mejor oferta. Aunque la ley en el fondo está pensando en hacerlo en un mes más o menos, en el caso de Abengoa, pues por ciertas cuestiones, Navidad de por medio, se pidió que la oferta inicial se subsanase porque no se entendía bien, etcétera, pues al final llevó 6 meses. ¿Vale? Pero bueno, la idea del legislador y los primeros casos, tanto en Madrid como en Barcelona, y yo algunos casos que he llevado, incluso antes de que estuvieran en la ley, he llegado a llevar cuestiones en 21 días, como el plazo de Alemania para tener que instar el concurso. Y claro, es un éxito, porque casi que hay acreedores que cuando se enteran de que hay concurso ya está saliendo el negocio. Entonces,
más que cualquier acreedor, estoy pensando en proveedores, porque es lo que decíamos antes. En España todavía hay muchos proveedores que cuando se enteran de que hay un concurso ponen problemas, ponen cuestiones. Entonces, aunque tú podrías defender que no tendría por qué haberlos, es mucho más fácil decir, no te preocupes, que como tu contrato ha pasado en la unidad productiva, alguien que ahora tiene dinero, te van a pagar, o sea, que tú no te preocupes. Y lo que es curioso es que no hace falta la conformidad de las contrapartes de esos contratos, ¿vale? O sea, esos contratos, que es algo, por ejemplo, que lo comentaba en un panel que hice en Ámsterdam con otra compañera de Holanda, y ella decía, y de hecho es el régimen que la propuesta directiva europea de armonización sigue, es decir, el régimen que estamos haciendo en España, los contratos te lo llevas. Y eso en Holanda lo ven como que cómo vas a obligar a la otra parte a llevarte el contrato sin su consentimiento, y no lo entienden, pero es una cuestión de, oye, si es buenísimo para ellos también, porque es que su contrato se lo está llevando alguien que lo va a pagar, la economía sigue, los contratos siguen, se siguen cumpliendo, se sigue generando al final impuestos y actividad económica. Y yo lo digo siempre, los planes de reestructuración se les dedican un montón de artículos en nuestra nueva ley a lo que son las ventas de unidad productiva. Son básicamente el artículo 224 bis y el 224 ter y siguientes, y bueno, los previos que aplican también a la venta de unidad productiva, pero vamos, son muy poquitos artículos, y a mí me parece que ahí es donde está la gran enjundia del futuro del derecho concursal. También a nivel despacho, yo estoy viendo muchas prepacks y algún plan de reestructuración, pero muchos prepacks. Y luego te digo, el prepack lo he usado con clientes que tienen negocios chiquititos y lo he usado con clientes que tienen negocios enormes. Entonces me parece una solución bastante adaptable a cualquier tipo de negocio, mientras que los planes de reestructuración, te digo, es tan complicado todo que para empresas pequeñas lo veo bastante complicado. No, genial, genial, José. Sí, perdonad que me pasa un pelín, pero bueno, No, tranquilo. No, que disfrute, además que nosotros estamos acá pensando en trabajar en un proyecto de ley y pues toca mirar afuera qué está funcionando, porque acá no podemos hacer un prepack. No tenemos ni cómo ser creativos como los de Barcelona. pues Para, yo te digo que bueno, la ley es parca, es lo que decía, pero luego ha habido criterios en Madrid y criterios en Barcelona para ayudar a interpretar lo cortita que es la ley. Entonces, tal vez en ese proceso que estáis haciendo tendríais que mirar tanto la propuesta de directiva europea como el régimen español, como los criterios de Barcelona y Madrid, que además esos son con la ley nueva, bueno, para hacer un régimen que yo pienso que la ley debería coger los criterios de Barcelona y Madrid y meterlos en la y propia meterlos en la propia. ley. Buenísimo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, no hay más preguntas. Listo, José, te vamos a dejar descansar. Allá yo san que ya van a ser la 1 de la mañana, perdón. Nada, bueno, yo 2:30. me ha faltado el Mai Tai o algo así para compartirlo con vosotros, pero no me ha hecho falta. Muchísimas gracias. Oh, muchas gracias. Vamos a compartir, te voy a compartir el link de YouTube. De todas formas, lo vamos a poner en LinkedIn y para que, porque hay mucha gente que no se podía unir y me preguntó que si quedaba grabada. Entonces, Genial. Pues un placer, de verdad. otra vez, José, gracias y nos Lo vemos he pronto. dicho, cualquier cosa, mi contacto lo tiene Diana, y me escribís y yo encantado de atenderos también. Claro que sí. Muchas gracias. Buen día o Muchas buena gracias. tarde. Hasta luego, gracias. Buenas noches, buena Gracias. noche allá también. Un gusto. Hasta luego, muchas gracias.